Llegaron, a ver. Bueno, me los imaginaba todos con camiseta de Chernobyl, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué falta aquí? Gente de poca fe. Bueno, muy bien. Continuamos entonces hoy con nuestra serie. Vamos a tener entonces el tercer episodio de la serie que se llama Open Wide O Earth, que básicamente traduciría como ábrete tierra, más o menos esa es, digamos, la idea. Bueno, les recuerdo entonces a todos, me imagino que algunos vienen por primera vez, tenemos una primera presentación ahora al principio del episodio, la trivia. Recuerden pues, mucha atención con los detalles. El nivel del Kahoot va subiendo a medida que, digamos, va avanzando la serie, y asimismo va subiendo la calidad del premio. El premio cada vez se va a poner mejor, ¿cierto? Hoy traemos un premio espectacular, avaluado, invaluable, ¿cierto? Entonces, por favor, pónganle muchísima atención. Recuerden que todo el material que estamos compartiendo hoy es material, digamos, que pueden conseguir en toda la serie, lo pueden conseguir en este link. Ahí van a encontrar las presentaciones, van a encontrar el enlace a los videos del foro al final, y van a encontrar el Kahoot, inclusive para que jueguen con la familia. Bueno, que todos salen de aquí a ver la serie con la familia, ¿cierto? Ahí tienen el Kahoot para que se hagan unos cuantos enemigos en la familia. Muy bien, entonces, antes de comenzar quería presentarles aquí. Vamos a ver si nos funciona aquí el video. ¿Está funcionando el video? Eso. Muy bien. Muy buenas noches para todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Me disculpo por no poder asistir el día de hoy, pero el profesor Jorge nuevamente me invitó y quise compartir con ustedes a través de este video las experiencias y lo que pienso de este tercer capítulo. Muy bien, entonces, esta es la disculpa, digamos, de Juan Luis. Juan Luis va para el Cañón del Colorado hoy a la 1 de la mañana. Y a mí me pareció un poquito conchudo traerlo como a la serie, es cierto. Yo le insistí, pero después me puse a pensar que uno necesita tiempo para empacar, sobre todo de los detectores, el material así como protección radiológica. Entonces no lo vamos a tener hoy, pero nos dejó toda la presentación grabada. O sea que ahorita lo vamos a tener aquí, digamos, virtualmente, con la presentación sobre el episodio del día de hoy. Bueno, también los que lloran no han llorado, prepárense porque hoy tenemos un episodio bastante emocional, y espero pues, digamos, que no sea muy duro para todos. No, la serie de entrada es dura, o sea, pero hoy tenemos un par de cosas, pues, digamos, duras, bueno. Fosilización. Incluye ataúd de zinc. Hombre, yo no sé si es que en esa época no había, ¿cómo se llaman? De la muerte controlada. Eutanasia, hermano. ¿Ah? O sea, pero es que resulta que la enfermedad aguda por radiación es un mal que se sabe de manera muy predecible que acaba con la vida en 14 días. Perfectamente conocido. La pregunta es ¿por qué los dejaron vivir hasta el último momento? Pues derritiéndose prácticamente, como ustedes ven. A mí me impresiona. Súper recomendado. Súper recomendado. El podcast en Spotify, busquen Chernobyl. Hay un podcast espectacular que tiene el escritor, el productor, el creador de la serie con un periodista, no sé cuál es la profesión de la otra persona, y hablan de todos los detalles, del detrás de escena, etc. El podcast de este episodio es espectacular, y una de las cosas que más me ha impresionado es que la mayoría de las cosas que veo ahí son verdad. Todos los detalles, casi hasta el último detalle, es verdad. Inclusive el calabozo donde encerraron a Homiuk es un calabozo del KGB, de la KGB real. O sea, efectivamente, digamos, así era que lo encerraban.
Incluso ellos cuentan ahí en el podcast que había una celda en ese lugar que era de embajada. Pero obviamente nadie podía permanecer parado, pero tenía que acostarse. Pero entonces la llenaban de agua. De tal manera que usted sentaba, pues listo, mojado. Pero si usted dormía, se ahogaba. No había manera de quedarse dormido. Muy bien, bueno, la caja B y sus cosas. Muy bien, ¿cómo estás pues? A ver, listo, 52 personas para competir hoy por un espectacular regalo. Vamos para adelante. El número del quiz aparece por aquí en la esquinita abajo, por si alguno de pronto pierde la conexión o no se ha conectado. Vamos para adelante pues, vamos a ver cómo nos va hoy. Episodio 3. ¿Cómo murieron los buzos que entraron debajo del reactor? A ver pues. ¡Excelente! Sufrieron la enfermedad por radiación aguda. Todos se ahogaron. No murieron, salieron sanos y salvos. Uno se ahogó y los otros se enloquecieron. Sufrieron la enfermedad por radiación aguda. Todos se ahogaron. No murieron, salieron sanos y salvos. Uno se ahogó y los otros se enloquecieron. ¿Cómo sufrieron enfermedad por radiación aguda? Salieron sanos y salvos. Como lo vimos en la serie, sanos y salvos salieron los enfermos. En ese momento aquí. Contra todos los pronósticos, los hijuepuchas buzos se salvaron. Hay varias cosas increíbles en la historia de ellos porque pues, fueron expuestos a niveles de radiación terribles como los que escuchamos, pues como los que producen los síntomas que vimos en el hospital. Y aún así, estos tres personajes sobrevivieron no solamente el desastre, sino que todavía hay uno vivo. En este momento hay uno vivo, les voy a decir quién es. Alexei Ananenko todavía está vivo. Y cuenta la historia de lo que pasó. Entre las cosas que cuenta, las anécdotas que cuenta es que, por ejemplo, no hubo aplausos. Que aplausos no iban a haber, marica. O sea, ellos dicen, ellos están haciendo el trabajo que tenían que hacer. O sea, a mí yo no salgo de clase y me aplauden. Fabuloso profesor. No. O sea, él salió y era su trabajo. Inclusive, como estos se consideran, pues, tres grandes héroes reales, ¿no? Los de mentiras. Son tres grandes héroes europeos reales. Él mismo dice que yo no entiendo por qué me llaman héroe, yo no fui héroe, yo hice mi trabajo. Es más, hice mi trabajo y no me echaban. No lo hizo realmente por el estímulo. Los otros sí murieron, pero el Vespalo vivió hasta el 2005. Otra vez probando un poco lo que nos decía el doctor Juan Luis, de que la radiación de todas maneras le pega distinto a cada uno de nosotros. Hablando de personajes, ¿cierto? Este es otro personaje del que no habíamos mostrado la fotografía real, ¿cierto? Boris Chervina, que era vicepresidente del Consejo de Ministros, ¿cierto? O sea, era el vicepresidente de esa reunión que hay ahí cuando se sientan a hablar en el Kremlin, y obviamente fue encargado de la investigación. Este señor fue además el que, digamos, inauguró la industria de la explotación de gas y carbón en la Unión Soviética. Es considerado un héroe nacional, no por Chernóbil, es considerado un héroe nacional básicamente por el gas y el petróleo que sacan allá. También conocido por la película Piratas del Caribe. Es el de la derecha, naturalmente. El señor tiene bustos en la Unión Soviética, repito, porque bueno, todos sabemos que la Unión Soviética exporta el gas que utiliza toda Europa. Y a propósito de la explotación de carbón y de gas es súper importante, y los mineros de carbón son súper respetados. Y la gente hasta les teme, como lo vieron ahí. Hasta el ministro le da miedo de los muchos mineros. Muy bien, lo vimos a todos en pelota ahí. Esa es otra historia muy interesante sobre si en realidad estaban en pelota. Hay algunos cuentos que dicen que no, ellos solamente tenían puestos como con ropa bíblica. Es decir, solamente tenían aquí una taparrabo, pero en realidad el creador dice en realidad muchos sí estaban realmente en pelota completamente. Otro personaje que vemos en la serie
Entre nosotros a veces yo miro caras, muchos millennials que de pronto no conocieron a este señor, o que bueno, lo conocen obviamente porque conocen la historia, pero fue un señor verdaderamente importante, el señor Gorbachev, que fue en el momento de la serie, él era el secretario general del Partido Comunista, era el que mandaba, no era presidente, no era jefe de Estado. Después fue jefe de Estado y después fue presidente de la Unión Soviética. Y como nuestro, digamos, our president Santos, este señor recibió el Premio Nobel de Paz en el año 1990 por el Glasnost y la perestroika, que fueron básicamente lo que convirtió a los rusos en los cerdos capitalistas que conocemos hoy. Entonces, una cosa que supuestamente debería ser buena parece que es mala. Bueno, no, hoy es peor, porque son ¿cómo se dice? Zaristas capitalistas. O sea, volvieron a lo que era antes de la Revolución de Octubre, pero capitalistas. Pues, estamos cagados. Aquí está, oiga, hay que decir, yo siempre me quedaré con la cara de Gorbachev, ¿cierto? Así, cuando era jovencito, pero el tipo está bastante aporreado. Bueno, y la mancha arriba no fue por Chernobyl, sino que es un curioso, digamos, ¿cómo se dice? Lunar, no, es la radiación. La radiación es por exponerme aquí a... Bueno, continuamos pues, a ver pues, ¿cómo va la cosa aquí? ¿Quién empezó ganando esta huevonada? MB2, excelente. Uy, MS2. ¿Cuál fue la única prenda de vestir que no llevaba Ignatenko cuando estaba enterrado? Los zapatos, la camisa, los pantalones o el gorro. Ah, eso sí, los veo observadores. Correcto. Esa es una historia muy bonita que cuenta Svetlana Alexievich en su libro, y es que no le cupieron los zapatos. Estaba tan inflamada, tenía tan inflamados los pies que no le cabían los zapatos. Entonces le entregaron los zapatos y le dijeron, qué pena, pero los zapatos no le caben. La señora se tuvo que llevar los zapatos para la casa y muchos años después le tuvo que pedir a un cura que le llevara por favor los zapatos a la tumba. Porque ellos tenían, pues, digamos, pues, la superstición de que, pues, necesitaba zapatos, pues, él se iba para el cielo y se necesitaba los zapatos. Entonces la señora, digamos, finalmente tengo los zapatos. A propósito de Lyudmila, estos son los personajes reales. Allá está Vasily Ignatenko y acá abajo está Lyudmila Ignatenko. Bastante parecido otra vez, muy bueno el casting. Una cosa interesante, pues, Lyudmila efectivamente estaba embarazada y contrario a lo que, digamos, podemos pensar, en realidad la radiación pues no fue terriblemente dañina en su embarazo, a pesar de que ella se expuso pues terriblemente a esto, pero el niño, creo que era una niña, nació muerta, pero después investigaron y parece que tenía un problema del corazón congénito. O sea, un poco lo que nos contaba también el doctor Juan Luis, y es que a veces hay cosas que les pasaron a los de Chernobyl que no son indistinguibles de problemas que le pasan digamos, a todos los seres humanos. Es decir, hay muchos problemas en el embarazo, hay malformaciones, etcétera, normales, que consideramos relativamente normales, que también ocurrieron ahí. Obviamente muchos dicen que es imposible que no haya tenido algún problema, digamos, la bebé que llevaba. Acuérdate que ella sí sobrevivió. Ella sobrevivió, exactamente, para que me cuenta Olga, que hay que anotar también que ella sobrevivió, vivió hasta, no me acuerdo, ella estuvo embolatada hasta el 1996, habla esta Svetlana, y básicamente ella sobrevivió a esa exposición tan berraca que seguramente sufrió mientras estaba su esposo en una situación tan horrible. Lo peor de todo es recordar lo que nos contaba también Juan Luis, que en esas condiciones no podían recibir ¿cómo se llama la droga? Morfina, no podían recibir morfina. Ahí nos contaron también, lo contó Legasov, porque la sangre no podía circular a través de los vasos, estaban ya completamente destruidos. Me parece que fue una tortura terrible para estos personajes. Muy bien, vamos a mirar. JFK, pues pucha, la otra vez teníamos a Legasov, espere ya que nos va a aparecer un Gorbachev después. Muy bien, ¿con qué se enfrió el núcleo fundido del reactor?
arena con boro, nitrógeno líquido, aire a alta presión o agua del río de Lepers. ¿Con qué enfriaron el núcleo del reactor? Bueno, excelente. Excelente. Bueno, muy bien, todos ustedes vieron la descripción. Una de las cosas chéveres de esta serie es que, bueno, es una serie que hace llorar, es una serie que lo hace a uno sufrir, también que lo hace reír. Ya hemos visto un par de chistes interesantes. Y es una serie también súper técnica. Por primera vez en este capítulo vimos los planos de la planta y especialmente nos mostraron este bloque que hay aquí, ¿correcto? Que es el bloque de hormigón que separa el reactor del suelo donde pasa agua por debajo del reactor. Este que hay aquí es un plano de cómo se ve efectivamente las 180 toneladas de material del núcleo que se derritió y que penetró primero la barrera biológica. Recuerden que aquí hay una barrera que impide que material radioactivo salga del reactor, pero pucha, esto se calentó a 2000, 3000 grados y entonces eso derrite lo que sea. Y miren cómo empezó a derramarse. Aquí es donde estaba el agua que iba a producir la explosión térmica, y aquí fue donde finalmente llegó y donde se creía, existía una probabilidad del 50% que podía pasar al suelo. Entonces aquí fue donde entraron los mineros y lograron enfriar efectivamente el material del reactor. Ahora, ¿qué es ese material que se fundió? ¿Qué es eso que se fundió? Lo que se fundió nos hablan en este capítulo es básicamente todo lo que hay en el combustible, todo lo que hay en el combustible. Esto que ustedes ven aquí son las barritas que habían dentro del reactor que contenían uranio pobremente enriquecido o uranio un poquito enriquecido, ¿cierto? Y que fueron finalmente las que se calentaron muchísimo debido a las reacciones de fisión nuclear. Sí, me pregunta aquí Jonathan que si estas son las barras que se meten en los huecos del grafito. Efectivamente, ustedes recuerdan, los bloques de grafito tenían un hueco y por ahí es donde se metían estas barras. Este es justamente el material, digamos, del reactor nuclear que se fundió. Muy bien, sigamos. Duvall Zapata, pucha. Vamos a ver, ¿qué isótopo confirmó que el núcleo del reactor se había fundido? Ave María. Circonio 95, estroncio 90, yodo 131 o cesio 137. Eso sí. Circonio 95. Esto es muy interesante porque es increíble cómo estos físicos nucleares, ya lo han mostrado en varias oportunidades en la serie, eran capaces de identificar, por ejemplo, eso. Ustedes vieron cuando pasaba el helicóptero por encima y ponían los detectores, ¿cierto? Y después llegaban abajo las lecturas, y ahí es donde se veía qué es lo que estaba, digamos, saliendo de allá. Y la identificación de un solo isótopo le permitió a él saber, esa huevonada se fundió, definitivamente. Porque existió una posibilidad, la posibilidad de que el reactor estuviera muy caliente, pero que no se hubiera derretido. Pero ya con la detección de ese circonio 95, ya sabía que eso estaba derretido. Inclusive algunos hablan de que lo que había dentro de ese material fundido es un nuevo elemento químico. Lo llaman lo más que lo llaman en inglés el cornium, ¿cierto? Que es como el elemento químico del núcleo de un reactor. Pero ustedes han oído hablar de una cosa que se llama el efecto China. El efecto China, en la época de los reactores nucleares, el terror nuclear de la Guerra Fría, era que cuando el núcleo del reactor se fundía y lograba atravesar la barrera biológica, en concreto el piso, no habría nada que lo detuviera. Como ahí siempre hay producción de calor, entonces el calor va a continuar ahí. Entonces eso va a fundir la roca, después va a fundir la roca de más abajo, después va a llegar al manto de la Tierra, y como llega al manto de la Tierra, pues que le impide que el núcleo del reactor llegue hasta el centro de la Tierra. Cuando llega al centro de la Tierra ya trae una velocidad y sigue para abajo, y para abajo ya es para arriba, ¿cierto? Antes baja a las antípodas, y en las antípodas lo que ven es que el núcleo del reactor va subiendo. Y de repente un día, en las antípodas de la Unión Soviética, que no son Estados Unidos, sino pueden para en la mitad del Atlántico, sale un núcleo del reactor del piso. ¿No apunta qué es eso? No, es el reactor de Chernobyl que salió al otro lado. Se le llama el efecto China y la verdad no tiene mucho piso, porque la verdad es que cuando un objeto va descendiendo en el interior de la Tierra y llega al centro ya no hay gravedad.
al no haber gravedad, entonces básicamente el objeto está moviéndose por inercia, pero después el objeto finalmente se frenaría en el centro de la Tierra, un pedazo de bloque fundido. Bueno, vamos a hablar de un par de cosas, primero que todos recuerdan esta hermosa tabla. Y hay varias cosas interesantes sobre esta hermosa tabla. Recuerden que esta serie es un poco para que aprendamos cosas sobre la energía nuclear, de medicina nuclear, de contaminación nuclear. Es decir, que esta serie no pase como simplemente una serie para llorar o para aterrorizarse con la energía nuclear. Bueno, aquí hay un primer mensaje interesante. Bueno, ustedes saben que la tabla periódica es una organización, digamos, de los elementos químicos que inventó Dmitry Mendeleev, un profesor ruso, y tiene varias peculiaridades. La primera es que los elementos químicos en la tabla están organizados horizontalmente por el número atómico, ¿correcto? El número atómico. Al principio no se sabía qué era el número atómico. Y están organizados verticalmente de acuerdo a sus propiedades químicas. Los elementos que están en la misma columna tienen propiedades químicas parecidas. Esto explica algo que nos había explicado también Juan Luis en el pasado, y es por qué a las personas que tienen cáncer, por ejemplo, de próstata o cáncer de hueso, les administran radio radioactivo. Y es que la idea es que el radio, mírenlo aquí, está en el mismo grupo de la tabla periódica que el calcio. Entonces todos los tejidos que requieren calcio, ¿cierto? Si usted les inyecta radio, las sustancias químicas, las proteínas que mueven, que reciben, digamos, las sustancias del sistema digestivo, no van a reconocer si lo que están absorbiendo es calcio o radio. Entonces, ¿qué hacen? Se llevan el radio que usted se toma, se lo llevan para el hueso, se lo llevan para la médula ósea, se lo llevan para la próstata. Todos los tejidos que absorban calcio reciben el radio. Y una vez el radio está allá, irradia las células cancerígenas. Entonces, la tabla periódica nos enseña cuál es la razón por la que se utilizan unos elementos u otros. Otro concepto súper importante, lo hemos repetido una y otra vez en toda la serie, es el concepto de isótopos. Y es que los elementos químicos, el sabor, por ejemplo, del carbono, solo depende del número atómico. Y el número atómico es el número de protones que tiene el núcleo atómico. Entonces, si usted se come algo que tenga 6 protones, le sabe a carbono. Ahora le sabe a carbono, le sabe a chocolatina. Si usted tiene moléculas con esta cosa. Pero ¿qué sucede? Resulta que dentro de los núcleos atómicos no solamente hay protones, sino también neutrones. Y pueden haber, por ejemplo, 6 protones y 6 neutrones. Si hay 6 protones y 6 neutrones, eso forma carbono. Y usted lo prueba y sabe a carbono, ¿cierto? Pero si tiene 7 neutrones, entonces sabe a carbón también, ¿correcto? Y si tiene 8, también sabe a carbón. Y este es un hecho fundamental para la física nuclear, porque indica que hay diferencias entre los núcleos atómicos que no se notan como diferencias químicas. Estos distintos tipos de carbono son lo que nosotros llamamos los isótopos. Por ejemplo, aquí están los isótopos de carbón: carbón 12, carbón 13, carbón 14, ¿cierto? Carbono 14. Este es muy famoso por las dataciones radiactivas, y constituye la mayoría. Cualquier elemento químico que usted tenga en el cuerpo, calcio, es una mezcla de la notación nuclear, porque nos están hablando todo el tiempo de carbono 14, circonio 195, etc. Cuando uno entonces ya no es químico, sino físico nuclear, entonces uno utiliza una notación muy especial que utiliza el símbolo del elemento químico, pero para distinguir entre el símbolo del elemento químico, que tiene un cierto número atómico, ¿cierto? El número atómico y el elemento químico son prácticamente lo mismo por la tabla periódica, pero además se indica aquí arriba no el número de neutrones. Uno le diría, aquí está el elemento químico, aquí están los protones, aquí deben de decirle a uno los neutrones. No, aquí le dicen el total de partículas que hay en el núcleo. Entonces un ejemplo es, por ejemplo, el isótopo de litio. Este isótopo de litio, el litio es el elemento que tiene 3 protones en el núcleo, es el tercero en la tabla periódica, y tiene en total 7 partículas en el núcleo. O sea, ¿cuántos neutrones tiene este litio? 4 neutrones. ¿Cómo llamamos a este litio? Lo llamamos litio 7. Litio 7. Cuando nos hablan del yodo 131, nos están hablando de un yodo que tiene 131 partículas. Busquemos por aquí al yodo, vean por aquí. Yodo está en la posición 53 en la tabla periódica. O sea que ¿cuántos neutrones tiene el yodo 131? Entonces debe tener 47 más 31, 78 neutrones. Entonces uno puede, cuando le dicen a uno yodo 131, saber cuántos neutrones tiene el núcleo atómico.
¿correcto? Entonces esto es súper importante porque nos permite entender cosas fundamentales sobre los isótopos que están involucrados. Todos los seres humanos deberíamos saber de física nuclear, especialmente pensando en el futuro, pensando en que esta puede ser una fuente de energía importante. Termino con esto, esta explicación. En este dibujo que aquí aparecen en negro los elementos de la naturaleza que no son radioactivos. Bueno, pero ¿cómo que es esto que aquí? Esto es una especie de tabla periódica. Aquí aparecen el número de protones del elemento y aquí el número de neutrones. Y aquí se ve, perdón, al revés. Sí, señor, gracias, muy amables. Protones aquí arriba, neutrones aquí abajo. ¿Qué sucede? Entonces miren una cosa, los átomos que son chiquiticos, que tienen pocos protones, el número de protones y el de neutrones es más o menos el mismo. ¿Cierto? Entonces carbono 12, 6 protones, 6 neutrones. El silicio 14, el silicio 28, 14 protones, 14 neutrones. Pero miren qué pasa a medida que va aumentando el número de protones. A medida que va aumentando el número de protones, el número de neutrones ya no es el mismo. Miren, por ejemplo, este elemento químico tiene 28 protones, pero ya tiene por ahí 32 neutrones. Y si seguimos subiendo y llegamos al uranio, vamos por allá por el uranio es 92, llegamos al uranio. En el uranio hay 92 protones y hay 135 neutrones. ¿Para qué sirven todos esos neutrones? Todos esos neutrones son pegante nuclear. Es una manera de mantener el núcleo agarrado y que no sea inestable. ¿Qué pasa si un núcleo tiene muchos neutrones? Aquí está, carbono 6. Si un núcleo tiene muchos neutrones, se vuelve radioactivo. Entonces, todos estos núcleos que ustedes ven azules aquí son radioactivos porque tienen un exceso de neutrones. Demasiadas mujeres en la fiesta, entonces empieza ahí un proceso de conversión de mujeres en hombres. Bueno, no, en la fiesta no funciona, pero en las peceras sí. Hay peces que son hermafroditas y a veces cuando la población femenina es muy alta y se necesita reproducir, algunas hembras se convierten en machos. Correcto, eso es interesante. Pasa más bueno que nosotros por lo menos. Bueno, entonces solo para mencionar los isótopos. Entonces miren, cuando uno ve en física nuclear, en un artículo, en una revista, ve este tipo de cosas, lo que yo espero es que ustedes que vinieron a este curso no se asusten con eso. Bueno, que algunos van a decir, ay, yo no sé qué es la huevada, pero yo alguna vez supe, uranio 235. Como el uranio es el elemento 92, entonces ¿cuántos neutrones tiene? Tiene 8 más 35, 143 neutrones tiene este. Y es diferente del uranio 236 y es diferente del bario 141. Eso es entonces la notación, los números que utilizamos en la física nuclear. Bueno, sigamos pues a ver quién va ganando esta cosa. ¡Ay, lo vi! ¿Cuál es el tiempo de vida media del plutonio 239? Ustedes son muy malos, hombres. Nadie. Ese no fui yo. Bueno, lamentablemente. Tiempo de vida del plutonio 239, 24.000 hijueputas años, hay que decir así. ¿Por qué? Mucho tiempo, muchachos. ¿Cuántas generaciones son eso? 24.000 años. ¿Cuántas generaciones es eso? Es interesante, el uranio 200, el plutonio 239 se produce en los reactores nucleares cuando el uranio 238 absorbe un neutrón. Acuérdense que en los reactores nucleares hay una orgía de neutrones. Cada vez que un núcleo de uranio 235 se parte en dos, bota entre 1 y 3 neutrones. Algunos de estos neutrones van a parar al uranio 238. En uranio 238 se le suma un neutrón, se convierte en uranio 239, pero este ya tiene demasiados neutrones y se desintegra en Neptunio 239, tiene demasiados neutrones y se desintegra en Plutonio 239. Mírenlo por favor, este es el terror de los reactores nucleares. Cuando decían que Chernóbil no iba a ser habitable por 24.000 años, se referían a este señor que hay acá. Este señor que hay acá además tiene una importancia grandísima en la física nuclear. Con este señor se hacen las bombas nucleares. Cuando hacen una bomba nuclear, se hace una bomba de plutonio 239. Por eso es que algunos también le temen a los reactores nucleares, porque son fábricas de material para bombas nucleares. Lo que no dicen nunca
es que el plutonio 239 que hay en el mundo y que tiene por ahí escondido Irán y la India, son los más peligrosos. Para mí los más peligrosos son la India y Pakistán. Los dos tienen bombas nucleares de plutonio. Y esos hijueputas no les tiembla el dedo para arrasar a la India, o para arrasar a Pakistán. Eso ténganle miedos. Bueno, el plutonio que hay en las cabezas nucleares del planeta es un material fisible. O sea, ¿qué significa que sea un material fisible? Cuando usted le digan, acabas de descubrir un balde de las FARC con uranio empobrecido. Eso pasó algún día. Encontraron un balde por ahí escondido en el Boyacá y tenía uranio empobrecido. Entonces inmediatamente salta su abuelito, o su mamá, o su papá y dice, ¡pues puta, van a hacer una bomba nuclear! Entonces usted dice, mamá, yo estuve en un curso de física nuclear y quiero aclararte lo siguiente. El uranio empobrecido no sirve ni siquiera para los reactores nucleares, primero. Lo segundo es que no es de uranio, es plutonio, ¿cierto? Y lo tercero es demasiado montañeros para tener una bomba nuclear, también me ocurre. Bueno, hay plutonio enriquecido en el mundo. ¿Y saben? Ah, bueno, y no, mamá, no es un material fisible. Los materiales fisibles, el uranio 238, que es lo que hay en ese balde de las FARC, no es un material fisible. El material fisible tiene su uranio 235. El plutonio 239 es fisible. ¿Eso qué significa? Que puede usarse para los reactores nucleares. El 20% de la energía nuclear de Estados Unidos es producida por bombas desarmadas. Entonces, se dice que se fabrican bombas, pero hay que tener en cuenta que también, digamos, algunas de esas bombas se utilizan para cosas bien. Muy bien, vamos a ver si esta vez no funciona. Que va ganando Dani Torres, pero esa Dani Torres le ganó por el giro del destino. Sigamos. ¿Cómo se llamaba el botón de seguridad para apagar el reactor en una emergencia? Z5, AZ5, RBMK o ZZ5. Eso sí. Oiga, ese botoncito AZ5 que miraban con tanto terror, vamos a ver en el último episodio por qué es tan importante, lo tienen todos los reactores nucleares. Eso es como la silla de eyección de los aviones. Cuando nada funcione, presione ese puta botón. El problema es que aquí el botón se presionó y explotó el reactor. ¿Se imagina usted en un avión, se va a caer, presiona el botón, explota el avión? Una delicia, una belleza. Una terrible falla de diseño que vamos a ver en el último episodio. Ahorita les voy a mostrar una fotico del coso. Quería simplemente contarles por aquí muy rápidamente por qué es que la radioactividad nos jode y por qué los elementos radioactivos, digamos, lo son. La razón básicamente es que los neutrones son partículas que no viven por siempre. Los neutrones, si usted compra una bolsa de neutrones, ¿cierto? Y la pone encima de una mesa, a los 15 minutos se le ha desaparecido la mitad de los neutrones y usted ya tiene cáncer. ¿Cierto? O usted ya tiene, no, es que no hay cáncer, ya ustedes saben lo que le da, ¿cierto? Se le cae la piel, se le caen los ojos, se le cae la cara, ¿cierto? Entonces no compren una bolsa de neutrones, tampoco la van a conseguir. No la van a conseguir porque los neutrones normalmente vienen empacados en los núcleos atómicos. Y si los neutrones no desaparecen, ¿por qué el carbono 12, que tiene 6 neutrones y 6 protones, los neutrones no desaparecen? La razón es que si un neutrón de carbono 12 trata de convertirse en un protón, no tiene espacio en el núcleo, en los niveles de energía, para poder convertirse. Entonces los neutrones de mi cuerpo, miren, yo soy puro neutrón. Esos neutrones están sostenidos ahí por la física cuántica. Me sacudo y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si usted tiene un exceso de neutrones? Por ejemplo, el carbono 14 tiene 8 neutrones. Mírenlo allá arriba. Lo que sucede es que ya el neutrón se desintegra y ya sí ve espacio en el núcleo, y entonces ahí es donde ocurre. Por eso es que la desintegración radioactiva ocurre cuando los isótopos tienen muchos neutrones. Cuando hay muchos neutrones. Bueno, Marie Curie, la inventora del tema del decaimiento radiactivo, y esto también es otro dato que ustedes van a preguntar siempre. ¿Cómo que hay contaminación radiactiva en las aguas de Medellín? A ver, ¿y qué isótopo es? Uy, pregunta así elegante. ¿Y qué isótopo es? No, dicen que es cesium 137 que se escapó de una planta para el Envigado. ¿Qué? Cesium 137, 30 años de decaimiento radioactivo tiene. Eso quiere decir que si usted riega una materia
con agua, con Celsius 137, ahí va a tener actividad nuclear por 30 y por putas años. Esa es la materia del demonio, la materia para la suegra. Llega y le dice, suegra, te tengo una materita. Les quería mostrar. Bueno, vamos a ver si nos funciona. Si nos funciona otra. ¿Qué pasó? ¿Cuántos liquidadores se estimaba que se necesitaban? Entonces, ¿qué leyeron pues? Esto es a la lata. Se estimaba que se necesitaban 750.000 liquidadores. ¿Qué es un liquidador? Un liquidador es una persona que viene ¿cierto? Que parezca un accidente, ¿cierto? Que parece. ¡Ojo! No eran soldados. También había, como lo decían ahí, carpinteros, electricistas, cazadores, muchos cazadores que iban a cazar, ya lo vamos a ver en el próximo episodio, algunos animales. Pregunta. ¿Qué pasó? ¡Pulgui! Pulgui es amiga mía, no, hay un conflicto de intereses, queda completamente expulsada del juego. Bueno, muy bien. Penúltima. ¿Qué gasta 20 galones de combustible por hora? Expulsa humo y parte una manzana en 3 pedazos. Un minero de carbón ruso usando la guadaña. Una máquina rusa para partir una manzana en 4 pedazos. Un reactor nuclear soviético o un miembro del Partido Socialista con un cuchillo. A ver, ¿qué gasta 20 galones de combustible por hora? Expulsa humo y parte una manzana en 3 pedazos. Ese sí está difícil. Se llama chiste soviético. Marco Verba. Te estaba parando atención. Sí, señor. Una máquina rusa para Patrick. Hasta los mismos mineros gozándose a los rusos, hermano. No jodas. Bueno, y terminamos entonces. Pulgui. Esta Pulgui, mami. ¿Cuál es el tamaño, radio o rango de la zona de exclusión de Chernobyl? 30 kilómetros, 30.000 kilómetros, 2.000 kilómetros o 200 kilómetros. A ver, ¿qué puso? 200 kilómetros. 200 kilómetros era el sueño. Esa era la idea, que tuviera 200 kilómetros. Muy interesante, aprendimos. Separaron una zona de 30 kilómetros en 1986, pero miren hasta dónde llega la contaminación. Entonces, claro, por eso es que estaba tan bravo el Legazo. ¿Cómo lo sacan a la gente? ¿Cómo lo sacan a la gente del resto? También contaba en el podcast el creador de la serie que mucha gente, que allá en la zona de exclusión, que es donde usted va, no tiene que ir con pasaporte, lo anotan en una lista, no llega por una carretera, le ponen un dosímetro, se mete allá. El creador de la serie se encontró niños viviendo dentro de la zona de exclusión. Claro que los papás son soldados que viven en la zona de exclusión. Ahora, ¿es realmente peligroso vivir en la zona de exclusión? Es realmente peligroso a largo plazo, pero la radiación tampoco es que sea del otro mundo. Les quiero mostrar el botón AZ5. Este es el botón AZ5. Yo me imagino que todos querían saber cuál es el botón AZ5. Aquí está, este de aquí arriba, el que tiene el cosito negro. Y algunos, es el botón de reset, miren que está tapado y todo, como las películas así de bombas nucleares. Algunos también lo comparan con esto. ¿Correcto? El botón AZ5. Bueno, creo que nos quedaba una pregunta ya. O ya, pucha. La Pulgui se lo ganó. Corrupción. Nepotismo. Llámeme el delegado. Nepotismo. Se gana un iPhone, ¿cierto? 5. No, pues ganan algo iPhone. Una boletica. ¿Para qué? Bueno, ¿Para qué va la boleta? la boleta, le voy a decir. Aplausos, por favor. No sean discriminados sus preguntas que los coge la radiación por ahí. Ya los vi. Bueno, vamos a terminar la actividad hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de física nuclear? ¿La señora quiere saber algo sobre la maceta? ¿Alguna pregunta? ¿Isótopos? ¿Cierto? ¿Por qué los ojos se les volvían? ¿Por qué los ojos se les volvían a rojos? No. Azules. Bueno, vamos a escuchar al profesor Juan Luis que nos preparó 5 diapositivas. 5 diapositivas para explicarnos algunos de los efectos biológicos de la radiación, de lo que vimos en la serie hoy. ¿Ya lo hemos visto? Este primer capítulo básicamente se centra en Tercero. todo lo que le está ocurriendo a estas personas.
que de una u otra manera estuvieron al principio involucradas en el accidente y que sufren unas tasas de dosis brutales. Y vamos a ver, o vimos ya en las imágenes del video, las consecuencias de esas dosis. A lo largo de la charla que les voy a presentar voy a ir narrando qué fue más o menos lo que les ocurrió. También se centra pues el capítulo en los mineros, en estas personas que trataron de ingresar por debajo del reactor para poder ayudar a que no se escapara la radiación hacia el medio ambiente. Empezamos definiendo qué es enfermedad por radiación o enfermedad aguda o toxicidad aguda por radiación. Es aquella enfermedad aguda causada por la irradiación del cuerpo entero o parte o casi todo de él, pero en un periodo muy corto de tiempo. Lo que ocurre de forma muy generalizada en el cuerpo de una persona que sufre esta enfermedad es que se dañan las células madre parenquimatosas, que son inmaduras y que son las que están en prácticamente todos los tejidos del cuerpo que recibieron esa dosis de radiación. Entonces deben existir ciertas condiciones para catalogar a esto como una enfermedad por radiación aguda. Esas condiciones son que la dosis que recibe la persona debe ser lo suficientemente alta como para que le cause este daño, que la dosis generalmente sea externa, que la radiación debe ser penetrante. Recuerden que los rayos X, los rayos gamma y los neutrones son los que más penetración tienen en el cuerpo de una persona. Que la dosis se debe recibir prácticamente en todo el cuerpo y que se debe depositar en corto tiempo. Se reconocen tres tipos de síndromes o manifestaciones de una enfermedad específica en la enfermedad por radiación aguda. El primero es el síndrome de la médula ósea, lo hemos mencionado en las dos videoconferencias anteriores, o daño hematopoyético. Este ocurre cuando la persona recibe una dosis promedio de 70 a 1000 rads y en él hay destrucción de la médula ósea. Recordemos que la médula ósea es la parte de nuestro cuerpo que produce los elementos sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Si no hay glóbulos blancos, pues va a haber muchas infecciones. Si no hay glóbulos rojos, la persona va a estar anémica y con falla multisistémica porque no es capaz de su cuerpo de llevar el oxígeno que necesita a todos los órganos, y si no hay plaquetas va a tener múltiples hemorragias. El segundo es el síndrome gastrointestinal, que puede llegar a ser muy grave. Ocurre cuando la persona recibe más de 1000 rads. La sobrevida es poco probable. Si se daña el tracto gastrointestinal, la persona no va a sobrevivir, y ocurre porque hay cambios destructivos que son irreparables en el tracto gastrointestinal y esa persona invariablemente va a morir en el transcurso de unas 2 semanas. Es el síndrome del sistema cardiovascular y sistema nervioso central. Este ocurre cuando la persona recibe una dosis de 5000 rads o más, que es precisamente la dosis que recibieron estas primeras personas que estuvieron involucradas directamente en el accidente y los bomberos que llegaron a tratar de ayudar a extinguir el supuesto incendio que estaba ocurriendo. Estas personas tienen un colapso del sistema cardiovascular y tienen edema cerebral, es decir, inflamación del tejido cerebral, que recordemos que está dentro de una bóveda o de una unidad sellada, lo cual es muy grave porque el cerebro de esa radiación penetrante. El uso de mascarillas, no de tela propiamente, porque hay muchos elementos muy volátiles. Estas mascarillas de tela van a blindar muy poquito. Guantes, vimos gente manejando sin guantes a los pacientes. Todo el manejo de la ropa y las secreciones de los pacientes que están altamente contaminadas debe tener una serie de precauciones. Vimos incluso la esposa del bombero cómo hace caso omiso de lo que se le advirtió. Probablemente en episodios posteriores vamos a ver el desenlace de esta parte. El primero fue la muerte de su esposo, que entre otras cosas vieron cómo los enterraban en una especie de sarcófagos completamente sellados con soldadura y posteriormente metidos en un hormigón armado para evitar la radiación hacia otras personas. Ahí sí tuvieron la debida precaución. No se deben incinerar esos cuerpos, porque al momento de incinerarlos, todo el material radioactivo que tienen, la mayor parte de ellos, como he repetido varias veces, es volátil y puede salir al medio ambiente. Entonces, dentro del tratamiento, básicamente para estos pacientes, hay que hacer es asegurar el soporte básico. En caso de ingestión, que no fue el de estas personas, ellos no tragaron material radioactivo, solamente lo inhalaron y lo recibieron de forma externa, pero si hubiese ingestión, si alguien hubiera tomado algo contaminado con material radioactivo, debe aumentarse el vómito, debe producirse vómito, perdón, y aumentar
las deposiciones, dar una cosa que se llama catárticos salinos para que esa persona tenga diarrea y expulse la mayor parte de ese material. Pero no es el caso de nuestros pacientes, de los del video. En ellos hay que mantener muy bien la vía aérea, mantenerles una circulación adecuada de aire. Algunos de ellos tenían cánulas nasales, pero no era el caso pues, de ellos. Probablemente no tenían hasta el momento neumonitis o bronquitis por radiación que les hubiera causado un problema respiratorio. Debe monitorizarse muy bien todos sus síntomas fisiológicos: presión arterial, pulso, gases arteriales, mantener un buen balance de electrolitos, es decir, el potasio, el cloro, el sodio, mantenerlo muy bien y asegurarse de que los riñones estén funcionando con una buena hidratación y que haya tratar las otras complicaciones que pueden tener, si tienen algún traumatismo, hacer un tratamiento local de las quemaduras, pero todo esto, como vimos en estas personas con ese síndrome tan agudo y tan extenso, pues va a servir muy poco en estos pacientes. Adicionalmente, tratar de garantizar que no vaya a haber ningún tipo de infección, que ellos estén pues bien mientras se pueda. Hacer exámenes seriados, si hay una anemia muy severa o una falta de glóbulos blancos o plaquetas, transfundir estos pacientes, tomar las medidas de descontaminación necesarias que lo acabo de mencionar y tratar los síntomas que puedan tener los pacientes como el vómito, la diarrea, las infecciones, etc. Me quiero despedir agradeciendo a todos por su participación. Si hay alguna pregunta, voy a tratar de estar disponible por vía de celular. Jorge ya tiene las instrucciones, si es posible la contestamos, si no, envío las respuestas para el próximo episodio. Muchas gracias a todos por participación y espero verlos pronto. Aplausos para Juan Luis, Hasta primeros auxilios nucleares, papá. Se les tiene esa... ¿Cuándo se van a utilizar todas estas instrucciones? Jamás. Jamás. Lo que vimos en Chernóbil es único. No había ocurrido jamás en la historia de la humanidad y posiblemente no vaya a ocurrir en el futuro. Es que fue demasiado. Vamos a tener un invitado en una próxima que nos va a hablar justamente de las cosas que se tienen que hacer de seguridad en estas situaciones. Si en el futuro Colombia tiene un reactor nuclear, si llega a tener un reactor nuclear, que yo creo que lo va a tener, vamos a hablar de la energía nuclear como alternativa a la próxima, si llega a tener un reactor nuclear, ni siquiera un reactor nuclear en Colombia, ni con la corrupción que hay aquí, vamos a ver síntomas tan graves como este. ¿Saben dónde vamos a tener síntomas como estos? En los viajes espaciales. Porque si usted se va para Marte y se queda allá un mes, puede absorber fácilmente 100 milisieverts de exposición. Allá podríamos tener síntomas como estos. Compañero, ¿tiene una pregunta? Eso, Fukushima, vamos a hablar de Fukushima también la próxima, pero les cuento rápidamente, en Fukushima solo se murió una persona por exposición a la radiación, pero no hubo ninguno con estos síntomas tan graves. Y vamos a hablar de qué fue lo que pasó allá. Allá no ocurrió lo mismo que en Chernóbil, es un reactor muy nuevo. Andrew, ¿cuánto tiempo siguen irradiando los cadáveres? Ya ustedes tienen la respuesta, ¿cierto? 24.000 años dicen por aquí, excelente. Exacto, algunos de ellos absorbieron plutonio 239. ¿Te imaginas? No, tengo un poquito de plutonio 239 aquí en el hígado. No, Mari. Ellos siguen irradiando, pero miren que la mayoría de los demás isótopos desaparecieron a los 30 años. Dale, Jonathan. Mi pregunta iba más o menos por el lado de lo que preguntó antes. En una descomposición de un cuerpo irradiado y tras de eso bien sellados con soldadura, ¿cómo es el sistema de descomposición de un cuerpo así? Sí, aquí me pregunta Jonathan que cómo es el sistema de descomposición de un cuerpo que está metido dentro de una cosa de esas. La verdad no me lo había preguntado, pero durante la descomposición salen gases y esos gases podrían reventar esas cosas, porque es que un gas a presión es un gas que podría, me imagino, no lo veía ahí, que debe tener algún, lo que pasa es que no se puede. No, por ejemplo, en concreto, debería tener algún tipo de vía de escape de los gases. Buena pregunta, excelente. No, para averiguarlo. Las bacterias se murieron, ¿no? ¿Los qué? Lo que lo descompone son las bacterias. Lo que descompone las bacterias. Ah, muy buena pregunta. Las bacterias pueden, es decir, estos cuerpos estaban, ¿cómo se llaman? Cuando están esterilizados. Ah, correcto. Aquí,
Posiblemente no había bacterias en los cuerpos, entonces cuando murieron no había gusanos, no había huevos de mosca, parte, no había, eso no crecía nada, man. La radiación deshace los átomos, deshace las moléculas de los tejidos. Buen punto. De todas maneras, la radiación termina deshaciendo los tejidos, pero la pregunta es si se convierten en gases. Porque para convertir en gases tiene que haber el metabolismo en las bacterias, ¿correcto? Yo sí iba a hacer un comentario. Ahora me están preguntando que si sí utilizaron la cantidad de nitrógeno líquido. También preguntan, si este evento fue tan único, pudo haber sido la causa de que la Unión Soviética, una de las causas, efectivamente, dicen que hubo dos cosas que llevaron al desmembramiento de la Unión Soviética, que fueron la guerra de Afganistán y Chernóbil, ¿cierto? Recuerden que la Unión Soviética se desmembró fue en el momento en el que Bielorrusia, Ucrania y otro dijeron, no va más, nosotros nos despegamos de esta coronada, entonces todos los demás chiquitos, ¿cómo así? Van a despegar, también nos despegamos. Luego la perestroika, no fue el Glasnost lo que desintegró la Unión Soviética, la perestroika y el Glasnost de Gorbachov lo que hicieron fue cambiar en la forma de gobierno, pero el desmembrado, incluso la KGB iba a hacer un golpe de Estado después de que se produjo el desmembramiento de la Unión Soviética. Entonces sí, Chernóbil contribuyó. Y el nitrógeno líquido, no tengo razón de si se lo utilizaron todo, pero estoy seguro que dejaron mucho hijo de puta nitrógeno líquido. Allá todavía está el material fundido, ya está seco. Ya se han visto por ahí fotos de personas ahí tomándose el selfie alrededor del material, porque ya el número de núcleos radioactivos de alta tasa de calentamiento ya desapareció. Ya lo que hay ahí posiblemente es uranio y plutonio, que ya no son tan peligrosos. Por ahí un comentario. ¿Cuál es la vida media útil y cómo se puede mitigar el efecto de radiación luego de Correcto, pregunta de cuál es la vida media de una planta nuclear, lo vamos a ver en el último episodio, pero básicamente no es para siempre, eso es lo más increíble. O sea, a las plantas nucleares les llega la hora de acabarlas y una de las formas más difíciles es desmontar la planta nuclear, porque hay que sacar ese núcleo, incluso se puede demorar hasta 10 años desmontando una planta Las nuclear. otras 3 plantas de Chernobyl siguen activas. ¿O no? Las otras 3 plantas de Chernobyl siguen activas, quedaron activas hasta el 2000. Produciendo energía. Acuérdense que apagar una planta nuclear es apagar todas las ciudades. Entonces tampoco es que uno va a ir renunciando. Por eso algunos no se quieren meter a la nuclear, porque una vez usted se mete, como la heroína, manito, usted de ahí no sale, ya usted se vuelve dependiente. Una última observación, acuérdense que nos quedan todavía 2 episodios. ¿Por qué esta gente llevada del hijo de puta podía todavía hablar? Y contar, no me acordé, no presioné el botón. Entonces llevados del hijo de puta todavía podían hablar. Aunque ustedes vieron que había unos síntomas, digamos, digamos neurológicos, resulta que el cerebro es el tejido más resistente a la radiación. O sea que usted se vuelve pizza consciente. ¿Correcto? No, ¿qué es lo que sucede? Como el cerebro tiene la más baja tasa de replicación celular, entonces las neuronas sufren daño por radiación, pero se reparan. ¿Correcto? En cambio, la piel, el tejido que va por dentro del sistema digestivo, se está replicando continuamente. Y esa es la replicación cuando el material genético y la maquinaria celular es más sensible. Es en ese momento en donde se daña la replicación y entonces ya la piel a usted no le cubre las heridas que le está produciendo. Entonces la radiación va. Un último comentario sobre los viajes espaciales. Recuerden, esto solo se va a volver a ver en los viajes espaciales. El día que bajemos a Europa. Vean Europa Report. Una película muy buena que estuvo, ya la quitaron, ¿cierto? De Netflix. Todavía está en Netflix. En YouTube se puede ver, busquen Europa Report, ahí está León, que lo vamos a invitar a hablar busquen Europa Report, porque en Europa Report hay una situación de altísima dosis de radiación y yo no vi a nadie vomitando. ¿Qué Miguel? ¿Síndrome o síndrome? A ver, aquí nos puede ayudar un médico aquí. ¿Se fue? El médico. Por aquí un médico, por aquí. Síndrome. Bueno, puta, pero ¿qué entraste ahí como para meter la cucharada? Muchachos, ¿algún compañero? Que había que hacer con esa zona que quedó contaminada de animales y árboles. Habían dicho que el bosque rojo lo lucharon, pues lo talaron, metieron debajo de la tierra. Correcto. ¿Y qué estaba mal hecho? Porque Sí, cuando pegaba al agua. el agua debajo Claro. No, la medida era correcta. La medida es, usted tiene que barrer los primeros, posiblemente el primer metro de tierra de toda la región
y enterrarlo debajo del resto. Pero ¿qué sucede? Las instrucciones eran, tiene que cavar un hueco, pero mirar si no llega a los acuíferos. Si llega a los acuíferos, vuelve y tape. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pues te imaginas un montón de liquidadores allá tomando vodka, porque ellos decían que con 5 vodka no le hacía nada a la radiación, ¿cierto? Tomando vodka y contaba esta Svetlana, ellos hacían el hueco, no le importaba y metían ahí la cosa, y ahí fue donde la embarraron en serio. También hablábamos en estos días que las casas de los aldeanos las enterraban también. ¿Cómo es que era la cosa? Había un cementerio para personas, había 3 cementerios, un cementerio para personas, un cementerio para animales y mascotas y un cementerio para las casas. Abrían un hijo puta hueco y metían la casa adentro. La casa estaba llevada de limón. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuál es? Es Cesio 137, es el que Kiko Remy, es el que queda 30 años y es el que se está terminando de desintegrar. No se está terminando, era la mitad. La mitad se está terminando de desintegrar ahora, nos quedan otros 30 años en el 2000. En el 2049 ya el Cesio 137 de la zona va a quedar, ya pueden ir todos a pasear. Bueno, muy bien. No, hoy se puede ir a Chernóbil, miren, busquen por ahí en internet, si alguien va a Rusia, podría ir a pasear. Es una curiosidad, no es una pendejada, muchos dicen, no se vaya a meter allá, pero se puede hacer. Los quiero mucho, nunca cambien, nos vemos entonces el viernes para la penúltima episodio. Muchas gracias.